Querido amigo, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de tu canal. Estamos por cerrar el año, quedan 2 semanas y es importante hacer previsión al 2026. Es importante saber cómo vienen los tiros, qué eventos macroeconómicos son importantes tener en consideración para que nuestras decisiones financieras sean más asertivas a la hora de elegir un ETF, una acción puntual, una fibra o cualquier instrumento financiero. Súper importante ver qué es lo que dicen los indicadores macroeconómicos y también cuáles son las estimaciones de crecimiento que nos da el Fondo Monetario Internacional y por otra parte la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que emiten directamente sus estimaciones en base a distintos criterios que se ponderan y con esto nos dan una previsión de cómo se viene el 2026 y también tomando en consideración las estimaciones de crecimiento de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Así podemos ver a través de análisis multifactoriales cuál es la proyección de crecimiento que hay en los distintos países, en los distintos sectores y por diferentes ponderaciones de sector, de ubicación geográfica, y con esto nos da muchos indicadores para poder alertarnos y poner nuestro dinero a trabajar donde podamos tener los mejores rendimientos. Este video estoy seguro que te va a ayudar muchísimo, te va a abrir los ojos y veremos esos eventos que marcarán tendencia en 2026 para que los tengas claros y para que sepas en base a ello por dónde pueden ir tus proyecciones de inversión, sobre todo si vas a acciones puntuales. Y pues sin más que decir, bienvenido, comenzamos. Ahora sí, querido amigo, un par de semanas de cerrar el 2025, podemos ver la foto de los últimos 12 meses y en el balance general podemos decir que fue un buen año. A nivel de inversiones fue un excelente año. Pasaron muchos eventos, sobre todo la bajada de tasas que tuvimos al cierre de año, los últimos 4 meses, principalmente en México, en Estados Unidos, y realmente esto marca un parteaguas en lo que refiere a la renta fija, porque obviamente las tasas de interés bajan y bajan radicalmente. Si se reajustan las tasas en cuanto a la Fed, si hay reajuste de tasas por Banxico también, obviamente todo eso mueve el corazón de la economía de cada país y todo esto se reajusta a la baja. En renta fija hemos visto realmente unos apretones fuertes a las tasas tan bondadosas y bendecidas que veníamos trayendo, pero también en el balance podemos decir que fue un excelente año para la renta variable. Si tú tienes acciones, si tienes ETFs, pues creo yo, dependiendo de dónde invertiste, seguramente te fue bien. Y sobre todo en el balance, si tú invertiste en empresas tecnológicas, no solamente en la Seven Magnificent, sino en otras empresas relacionadas pues a inteligencia artificial, relacionadas a computación cuántica, relacionadas a semiconductores, relacionadas a Internet of Things. Todo lo que es tecnología realmente se movió y la aguja se movió en un promedio de un 30-40% por título en la mayoría de las empresas, de las acciones. Así es que un poco caras sí, hay muchas acciones que están muy caras, precios versus utilidad y versus sus fundamentales. Así es que es importante que lo conozcas, pero podemos decir que en el balance, cuando hace 12 meses el crecimiento se preveía con una desaceleración económica y también se pronosticaba incluso una recesión técnica, podemos decir al menos que las aguas se calmaron este 2025, aunque obviamente tuvimos un par de sustos. Creo que los más fuertes fue el 7 de abril, donde tuvimos una bajada muy abrupta, repentina, y esto por los temas de política monetaria y arancelaria, que ya sabemos cómo sale Donald Trump, mueve la aguja, mueve los hilos, y cuando impone estas tarifas a 180 países, pues obviamente los mercados globales colapsan y fue realmente un tema de bastante estrés, pero duró poco y a partir de allí podemos ver en la mayoría de acciones que todo ha repuntado. Posteriormente tuvimos una segunda eventualidad, también por política monetaria, arancelaria, entre dimes y diretes entre Donald Trump y el presidente de la República Popular de China, que al final del día culminaron el 10 de octubre con una bajada estrepitosa, no tanto de la bolsa, sino de los activos de mayor riesgo,
que en este caso son los criptoactivos. Ahí justo fue el punto de quiebre donde las criptomonedas empezaron a bajar y justo en ese momento que se preveía que íbamos a tener un alt season, es decir, que Bitcoin iba a perder dominancia porque las altcoins iban a tomar el protagonismo, pues realmente este tema que es fractal, que pasa cada 4 años, en este año fue completamente distinto. Pudimos ver la masificación, la adopción y la institucionalización de los criptoactivos, de la tecnología blockchain, cómo entraron empresas de criptografía a lo que es el S&P 500, cómo muchas empresas, bancos se volcaron a tener estas inversiones, cómo crecieron los ETFs de Bitcoin, de Ethereum. También pudimos ver que se institucionalizaron los ETFs tanto de Solana como de XRP, dos criptoactivos que son bastante buenos y tienen unos fundamentales excelentes para seguir creciendo. Entonces vemos esa institucionalización que realmente ha sido efervescente este 2025 y creció a pasos agigantados. Ahora, viendo por otro lado cuáles son las expectativas de crecimiento, nos tenemos que ir a lo que dice el Fondo Monetario Internacional y la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, que es la OCDE. Importante decir que se prevé para México un crecimiento de 1.2-1.3%, lo cual es un poco bajo referente a años anteriores y obviamente por los temas de gobierno, los temas de los proyectos sociales, los temas de la seguridad o inseguridad, pues realmente el balance no es tan favorable, la proyección no es tan buena, y más tomando en consideración que los países primer mundo, ya sabemos cuáles son estos peces gordos, tienen una proyección de crecimiento, por ejemplo Estados Unidos, del 1.5-1.6%, cuando en teoría los países que son de media tabla, pues tienen más posibilidades de crecer, porque obviamente son más chicos y si afinas bien las estrategias, la proyección generalmente se prevé más acelerada y esto sucede en el promedio de países emergentes que proyectan un buen desarrollo porque se prevé un 4%. Así es que México se queda corto, importante tomarlo en cuenta, es solo una estimación, pero de alguna forma sí te da cierto análisis en base a temas multifactoriales de cómo puede venir este 2026. ¿Ok? Obviamente esto solo son estimaciones, proyecciones. Recordemos el año pasado incluso una recesión técnica se hablaba, no se dio, aunque obviamente en nuestros hogares podemos ver cómo se ha reducido el consumo, te alcanza para menos, sube el salario mínimo y se prevé que también suba el 2026, ya se confirmó, pero lo que sucede es que obviamente sube la canasta básica, todos los precios al consumidor, todo se reajusta y de alguna forma sube el salario mínimo, pero los sueldos de media tabla para arriba, estos generalmente pues no se reajustan ni crecen a la tasa que sube el salario mínimo, entonces la economía decrece, la deuda aumenta, el consumo también se complica, es por eso que las tasas de interés también se han reajustado, porque una vez que la inflación está controlada, Banxico baja la tasa y con esto se busca incentivar la economía y ese famoso consumo discrecional. El 2026 estará marcado de un par de eventos que es súper importante que los metas en tu mindset para que a la hora de ver qué productos o instrumentos financieros vas a comprar, pues sepas cuál es la mejor estrategia que obviamente te va a ponderar los mejores rendimientos. Tema importante a considerar. El primer evento es el Mundial. El Mundial 2026 que está esponsoreado por 3 países, Estados Unidos, Canadá y México. Y sobre todo es importante que sepas en lo que respecta a México que nos toca como un 15% del pastel, o sea, realmente es una rebanada muy pequeña. Lo más atractivo es que nos toca la inauguración, nos toca un partido que es Prime, que es el España-Uruguay. Fuera de eso no hay mucho más, partidos de México, de otras selecciones de mediana baja tabla, pero bueno, la mayor derrama económica va a estar en Estados Unidos y en México. De todos modos eso va a representar obviamente un consumo. Es súper interesante que tú vayas viendo esa proyección desde ahorita, no te esperes hasta que llegue la fecha, porque ahorita es cuando debes entrar a posicionarte en esas acciones que están planificándose
para poder crecer estas empresas en los diferentes sectores que impactan la economía a través de un mundial. Y estos sectores, obviamente, el turismo, si tú inviertes en empresas, sobre todo en hoteles, si inviertes en aerolíneas, yo creo que como hay pocos partidos en México, hace mucho sentido invertir en empresas, aerolíneas americanas, como viene siendo United Airlines, como es Delta. Creo que son las que van a mover más los hilos de cara al mundial. También alguna que otra empresa mexicana, canadiense. En la parte de la aviación creo que va a haber muy buenos retornos. También, sobre todo en la parte de hotelería, porque obviamente mueve mucha gente, y en estos temas empresas como las cadenas hoteleras de Hilton, Marriott, Booking, Expedia, puedes ir directamente a buscar esos tickets, estas empresas, y de antemano en estos momentos posicionarte, porque no tarda la gente en empezar a reservar, y obviamente esto te va a traer muy buenos dividendos. Adicional, creo que es un excelente momento para posicionarse, sobre todo en temas adicional a turismo de infraestructura, y con esto quiero dar apertura a inversiones directamente en Grupo Aeroportuario del Sureste, Grupo Aeroportuario también del Pacífico, y también en la empresa OMA, que viene siendo lo representativo al grupo de Centro Norte. Así es que OMA también, pues todo lo que es aeropuertos en México a nivel infraestructura, créeme que a las acciones les puede ir muy bien, y también a las fibras de infraestructura que tienen relación con este tipo de obras. Es importante verlas, permearlas e invertir. Así es que, ojo, foco mucho en el turismo, foco mucho en la infraestructura, foco también en todo lo que es el consumo discrecional, directamente empresas como Adidas, como Nike, obviamente la venta de jerseys, de zapatillas, pues todo el consumo crece, porque realmente es un evento que detona completamente la economía. Así es que es importante que vayas a buscar este tipo de empresas, de industrias, y que te posiciones. Recuerda, en el mes de junio inicia el mundial, va a durar más o menos un mes, un poquito más, pero es importante que vayas previendo las fechas, los eventos, y analices qué compañías están detrás para que tú puedas con antelación hacer unos buenos posicionamientos, y obviamente en el mediano plazo tener muy buena rentabilidad. Otro evento que no mucha gente sabe, pero es súper importante, es el TEMEC. Vamos a tener el 2026 reajuste de las condiciones del TEMEC. Recuerda que este está representado por los tres países que son Estados Unidos, Canadá y México. Justo los tres del mundial van a tener reuniones para buscar llegar a una redefinición del acuerdo. El último que se hizo fue en el 2020, realmente ahí surge todo. 6 años después vamos a tener la revisión y la redefinición de las condiciones del TEMEC. Así es que esto va a ser en julio, justo 30 días después del despegue del mundial, y obviamente esto va a definir muchas cosas a nivel también consumo, a nivel acuerdos, y esto determinará si las siguientes revisiones se harán cada año o la siguiente se hará posterior a 16 años, que es la vigencia, que es del 2026, nos iríamos al 2042, año 2042. Así es que hay muchas cosas que están en juego y que se van a renegociar. Es importante que estés muy atento a las noticias fundamentales que traiga el tratado de Estados Unidos, México y Canadá, que es el TEMEC, e inicia a principios de julio, ¿ok? Otro tema muy importante, y este es constante cada año, todo el tiempo estamos viendo los reajustes a las tasas de interés, a veces a la alza, a veces a la baja, y con esto lo que se busca mitigar es que se salga de control la inflación. Ahorita se prevé en el mediano horizonte que para México y Estados Unidos esté controlada. Yo creo que a inicios del primer trimestre van a seguir bajando las tasas, y obviamente cuando bajan las tasas lo que hacen es incentivar la economía. El consumo crece porque obviamente la deuda se abarata, la gente va a comprar a mejores tasas, tanto para la tarjeta de crédito como
cualquier compromiso financiero te sale más barato salir a comprar, esto incentiva la economía, pero por otro lado vemos que los rendimientos a tasa fija pues ya son cosa del pasado, esos 11, 15, 16% pues realmente los vas a ver menos. Vimos esa evolución en este 2025 y la idea es que el siguiente año sea sobre todo de consolidación. Este año hubo mucho crecimiento en empresas tecnológicas con un promedio de un 30-40%, imagínate, es bastante, y algunas de ellas acciones pues realmente muy caras, precio versus utilidad, y yo creo que este año va a ser un periodo de consolidación donde vamos a ver un freno en el crecimiento, pero no por eso creo que decrezca, vamos a tener un crecimiento ralentizado, pero de alguna forma creo que va a ser constante. Si las tasas de interés siguen bajando, esto obviamente lo que hace es incentivar la economía y también obviamente los instrumentos de renta variable, las acciones, todo ello crece. También si el consumo hacia las diferentes industrias, eso inyecta liquidez, inyecta capital porque es más barato. Obviamente, ponderativamente las utilidades y las acciones, el valor accionario de las empresas va a crecer. Entonces, siempre las tasas cuando bajan nos ayuda a que esto crezca, aunque por el contrario, cuando vamos a renta fija, obviamente esto nos perjudica. Por eso, en los ciclos económicos, en esas fractales, tienes que saber en qué momento jugar, en qué instrumento, para que estés del lado ganador y estés del instrumento, pues obviamente ese lado que te otorgue mayores rendimientos. Otro tema importante a considerar relacionado a las tasas es que Jerome Powell termina su mandato en el primer trimestre, cuatrimestre del 2026. Ojo, ¿qué quiero decir con esto? Que va a llegar un nuevo presidente a la Fed. Imagínate este ente, esta persona que va a llegar cuando Jerome Powell ha tenido muchos conflictos por Donald Trump. Obviamente el presidente de Norteamérica lo que va a buscar es poner una persona que tenga mayor afinidad con él y hacer sinergia en las estrategias de política monetaria, pues sobre todo con el tema de las tasas. Así es que creo que es un punto de quiebre que va a suceder, la salida inminente de Jerome Powell y la llegada de alguien más que seguramente va a tener mucha afinidad con el presidente Trump. Esto, si se consolida y hacen una buena mancuerna, una excelente sinergia, lo que va a representar es traer más algarabía a los instrumentos de renta variable y podemos ver una subida en las acciones, en las criptomonedas y en todos los instrumentos que representan mayor riesgo. Este es otro evento a considerar y aquí te voy a dejar la fecha de cuando se estima. Ahorita no lo tengo tan claro, pero entre abril y mayo va a ser esta transición y créeme que va a ser un punto de quiebre para que podamos tomar buenas decisiones financieras, ¿ok? Otro tema que debemos seguir checando, acuérdate que es el tema geopolítico, ese mapa geopolítico constantemente verlo, porque aún tenemos ciertas guerras que están, conflictos bélicos que siguen trabajándose. Importante considerarlos porque esto marca mucha tendencia en cómo se mueven los precios. A veces en el mercado se le inyecta mucho temor y obviamente al haber inestabilidad los mercados corrigen, pero también cuando hay guerra se ha visto que se imprime más dinero y obviamente eso hace que la economía pues de alguna forma eventualmente por cierto periodo crezca, aunque la deuda también crece bastante y yo creo que la deuda que ya trae Estados Unidos es gigante, así es que de momento no creo que haya algún elemento, un parteaguas que haga imprimir mucho más dinero. Podemos esperar cualquier cosa, pero yo creo que este año va a ser de consolidación, va a ser de estabilización. No vamos a ver, yo creo, esos eventos tan frenéticos de subidas y bajadas del mercado. Importante ver cómo se comporta el tema de la inteligencia artificial. Vemos que a nivel múltiplos están muy caras las acciones respecto al valor fundamental de la acción versus las utilidades, las ventas. Así es que vamos a ver si hay un reajuste respecto a estas acciones que han marcado el rumbo y la tendencia de mayor crecimiento en los últimos años, si vemos una desaceleración o cuál es el comportamiento que va a tener este ramo, sobre todo temas de semiconductores e inteligencia artificial. Otro tema muy importante es el tema regulatorio, sobre todo a nivel criptoactivos. Este año hemos visto como nunca el crecimiento de temas de blockchain
Y no solamente me refiero al precio de las criptomonedas, porque realmente lo fundamental, las hojas de ruta, el avance en proyectos, los proyectos que se liberan, fase beta, mainnet, de las diferentes cadenas, de las diferentes redes, el crecimiento de los Layer 2 de Ethereum ha sido bestial, la adopción de las stablecoins, esos tokens en diferentes países, en diferentes empresas, el crecimiento que ha tenido Tether, el crecimiento de Coinbase, o sea, realmente hemos visto, yo creo este 2025 ha sido el parteaguas que hemos visto en un solo año, mucho más acciones e institucionalización que los últimos 7 años. Realmente este año hemos visto un crecimiento nivel años perro, pero aceleradísimo. Y creo que es apenas la punta del iceberg para lo que se viene el 2026. Ojo, importante mencionar que el precio no lo ha acompañado. Se preveía que en octubre íbamos a tener la all season porque los tiempos de las fractales cada 4 años y año y medio posterior al halving de Bitcoin tenemos una all season donde la dominancia de Bitcoin baja, va en picada y las altcoins suben frenéticamente. Entonces es una etapa corta, pero realmente es de mucho furor y de mucho crecimiento. Eso no se dio este año. La dominancia de Bitcoin bajó con precisión en las fechas exactas. La desaceleración se ha dado, pero esta parte del all season no sabemos si se dé o si ya no se dio. Generalmente los mercados son cíclicos. En los criptoactivos podemos esperar cualquier cosa, pero yo te quiero decir, si tú no has invertido o si estás invertido y estás con pérdida, yo te diría, focaliza mucho aquellos proyectos que tienen buenos fundamentales. Chécate nada más eventos como DevConnect. Este evento se dio en octubre, noviembre en Argentina. Realmente es uno de los países de mayor crecimiento, proyección y adopción que tenemos en Latinoamérica. Fue un éxtasis, fue brutal el crecimiento que ha tenido este mundo blockchain, los smart contracts, las aplicaciones, ya lo palpas, ya lo ves en el mundo real, los beneficios y eso es fabuloso. Este evento fue gigante, el del 2026 va a ser más o menos por las mismas fechas, va a ser en India, para que si te interesa puedas anotarte, puedas prever tu viaje. Adicional, recientemente, hace una semana, tuvimos el evento de Breakpoint, que es el más grande de Solana, que esta es otra red, otro ecosistema completamente distinto y podemos decir competencia de Ethereum. Estuvo impresionante, fue en Abu Dhabi y realmente la masificación que tiene, los reflectores, los peces gordos se están fijando en este tipo de industrias. Yo creo ahorita los mercados bursátiles están pues ahí más o menos manteniéndose a buenos niveles, pero las criptomonedas las tomas en bajada y bastante interesante. Ojo, obviamente esto representa un riesgo, representa obviamente una asimetría para ganar. Siempre lo comento, creo que el riesgo de invertir vale la pena y más ahorita que está a unos excelentes precios. Pero súper importante, yo te diría, salte ahorita de NFTs, salte ahorita de meme coins, de shitcoins, que obviamente esto genera valor, sí, porque hay productos que no tienen mucho fundamental, mucha usabilidad, pero la propia comunidad le da ese valor, empuja el precio, se hace el FOMO, sube y tú ya compraste en la subida, baja y ya te quedaste ahí encerrado. Mejor busca esos proyectos que tienen un ecosistema, una usabilidad, que tienen realmente un despliegue interesante y una comunidad bastante fuerte. Ejemplo de ellos, ya te dije, Ethereum, Solana, que ahorita los puedes agarrar en un excelente precio estilo bañera, o sea, con el reajuste a nivel Fibonacci de los principales indicadores técnicos. Entonces creo que puede ser un buen punto de partida si tú quieres invertir a un excelente precio en excelentes instrumentos de inversión. Yo creo que en lo que respecta a los índices vamos a tener un comportamiento creciente. Recordemos, cuando hablamos de índices estamos hablando Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, Russell 2000, son los principales en Estados Unidos. Tenemos también la bolsa de Inglaterra, la de Toronto. En Asia tenemos la bolsa de Shanghai. También tenemos los principales índices, el MSCI 300, el MSCI 100. Entonces hay que estar viendo los diferentes mercados. Creo que va a ser un excelente año para los mercados emergentes,
pero yo te diría, ahorita que cripto, mucha gente pues está decepcionada, fue un mal año. Si tú estás fuera, si tienes cierto capital y si no has entrado, creo que ahorita puedes agarrar un excelente punto de partida para invertir y creo que puedes tener muy buenos dividendos si lo haces en proyectos que realmente tengan mucho crecimiento, que tengan sustento, y en algún momento el precio que no ha acompañado, pues creo que va a voltearse la aguja y va a empezar a acompañar a todo lo que ha crecido la industria, porque ha sido realmente importante el crecimiento que se ha tenido. Pero bueno, esto es lo que te quería informar. Estos son los primeros eventos que hay que tener en la mira, que hay que tener en consideración. Así es que mucho ojo. Adicional al análisis fundamental, compleméntalo con el análisis técnico y obviamente vas a tener una estrategia más completa que te va a blindar ante eventuales bajadas y subidas. Cuídate mucho, que este 2026 sea un excelente año de inversión para todos y pues nos vemos en una siguiente emisión. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho